Estoy de pie frente al espejo del baño de un restaurante que antes era nuestro, limpiándome el vino tinto que mi ex esposo acaba de arrojarme sobre el vestido blanco, mientras su nueva mujer, 30 años más joven que yo, se ríe detrás de su mano perfectamente arreglada. El líquido oscuro se extiende por mi pecho como una herida abierta, manchando la tela que elegí esta mañana con tanto cuidado, pensando que hoy podría sentirme hermosa otra vez. Las lágrimas queman mis ojos, pero no las dejo caer. No aquí, no ahora. A través del espejo puedo ver mi reflejo, una mujer de 54 años, con el rímel corrido, las manos temblorosas, el cabello que antes era negro azabache, ahora atravesado por mechones plateados, que he dejado de teñir porque, después de todo, ¿para quién me arreglaría? Las risas del comedor atraviesan la puerta cerrada como cuchillos. Puedo escuchar la voz de Roberto diciéndole a alguien que fue un accidente, que siempre fui tan torpe, tan descuidada. Mi corazón late tan fuerte que siento que va a romper mis costillas desde adentro. Pero para entender cómo llegué a este momento, de pie en este baño, destruida y sola, sintiendo que el mundo me ha borrado como se borra un error de lápiz, necesito regresar 6 meses atrás, al día en que todo lo que conocía se derrumbó. Pero primero me encantaría saber de dónde nos están viendo, de qué ciudad o país están escuchando esta historia. Era un martes ordinario de mayo cuando encontré los mensajes. Llevaba 32 años casada con Roberto, 32 años construyendo una vida que creía sólida como las paredes de nuestra casa en Coyoacán. Había dejado mi carrera como diseñadora gráfica cuando nació nuestra primera hija, María José, porque Roberto insistió en que una madre debía estar en casa. Dejé mis sueños guardados en una caja de cartón, junto con mis bocetos y mis colores, convenciéndome de que mi verdadera vocación era crear un hogar perfecto. Recuerdo cada detalle de esa mañana. El sol entraba por las ventanas de la cocina, pintando cuadros dorados sobre las baldosas de Talavera que había elegido con tanto amor. Preparaba chilaquiles verdes, el platillo favorito de Roberto, cuando su teléfono vibró sobre la mesa. Lo tomé sin pensar, creyendo que era uno de sus clientes, lista para anotar algún mensaje, pero lo que vi hizo que el mundo se detuviera. No puedo esperar a que te divorcies de esa vieja. Anoche fuiste increíble, papacito. Las palabras flotaban en la pantalla como veneno. Mis dedos se entumecieron. Había un emoji de corazón. Había una foto. Abrí el chat completo y encontré meses de conversaciones. Cientos de mensajes que documentaban una relación completa mientras yo preparaba sus comidas, lavaba su ropa, esperaba despierta hasta que llegara tarde de supuestas juntas de trabajo. Había fotos de ella, Valeria, así se llamaba, con su piel sin arrugas, su cintura imposiblemente pequeña, su sonrisa llena de juventud que yo había perdido alimentando a sus hijos, cocinando sus cenas, sosteniendo su casa. Las lágrimas cayeron sobre la pantalla del teléfono. Mi pecho se comprimió como si alguien estuviera apretándolo con ambas manos. 32 años. Más de la mitad de mi vida entregada a un hombre que ahora me llamaba vieja, en sus mensajes privados. Dejé el teléfono exactamente donde estaba y apagué la estufa. Los chilaquiles se quedaron allí, enfriándose, mientras yo subía las escaleras hacia nuestro cuarto. Abrí el closet y comencé a sacar su ropa metódicamente, doblándola en pilas perfectas sobre la cama, porque incluso en mi dolor, incluso en mi destrucción, no podía dejar de ser la mujer ordenada que él había creado. Cuando Roberto llegó esa tarde, encontró sus maletas en la entrada. No grité, no rompí cosas. Solo le dije con una voz que no reconocí como mía: «Vete con Valeria. Ya no finjas más». Esperaba disculpas, esperaba lágrimas, esperaba que luchara por nosotros. En cambio, vi alivio en sus ojos. «Finalmente», dijo, y esa única palabra me destruyó más que todos los mensajes juntos. Ya no tengo que pretender que sigues siendo atractiva. Ya no tengo que acostarme con una mujer que dejó de cuidarse hace años. Se fue esa misma noche. Mis hijas, María José de 31, Lucía de 28, llegaron al día siguiente.
esperaba consuelo, esperaba que se pusieran de mi lado. Pero María José, con su traje sastre y su maletín de ejecutiva, me miró con algo parecido a la decepción. «Mamá, ¿qué esperabas? Papá es un hombre importante. Necesita a alguien que lo represente bien en eventos sociales. Tú te dejaste ir». Sus palabras fueron peores que las de Roberto. Mi propia hija, la niña a la que amamanté, que mecí durante noches de fiebre, que ayudé con cada tarea escolar, me miraba como si yo fuera la culpable de mi propia traición. Lucía al menos tuvo la decencia de verse incómoda, pero no me defendió. Ninguna de las dos lo hizo. Los siguientes meses fueron un descenso lento hacia la invisibilidad. Roberto contrató abogados caros que convirtieron nuestro divorcio en una guerra donde yo era retratada como la esposa inútil, sin carrera, sin ingresos, sin propósito. En las audiencias, sentada en esas sillas de plástico frío, escuchaba cómo reducían mi vida a estadísticas. Mujer de 54 años, sin empleo, sin habilidades comerciales actuales, dependiente económica. Como si 32 años de sostener un hogar, criar hijas exitosas y sacrificar mis sueños no valieran nada en los libros de contabilidad de un juez aburrido. Me quedé con la casa, porque Roberto ya había comprado un departamento de lujo en Polanco con Valeria. Pero me sentía como un fantasma habitando espacios que ya no tenían significado. Caminaba por las habitaciones donde había sido madre, esposa, donde había creído que estaba construyendo algo eterno, y ahora cada rincón me recordaba que había sido una tonta. Las paredes estaban llenas de fotos familiares que parecían mentiras. La cocina donde había preparado miles de comidas estaba vacía de propósito. El jardín que había cultivado con tanto cuidado se marchitaba porque ya no podía encontrar razones para cuidar cosas vivas cuando yo misma me sentía muerta. Las amigas que compartía con Roberto desaparecieron como humo. Algunas me llamaron al principio, con esa compasión incómoda que se siente más como curiosidad morbosa que verdadero apoyo. «¿Cómo estás, Beatriz?», preguntaban, pero podía escuchar lo que realmente querían saber. «¿Qué hiciste para que te dejara?». Después de algunas semanas, las llamadas cesaron. Empecé a comprender que nunca había sido su amiga. Había sido la esposa de Roberto, un accesorio de su éxito, y sin ese título era nadie. La soledad tiene un sonido específico. Es el silencio de un teléfono que no suena. Es el eco de tus pasos en una casa demasiado grande. Es el ruido de la televisión que dejas encendida solo para fingir que hay vida a tu alrededor. Me despertaba a las 3 de la mañana y extendía mi mano hacia el otro lado de la cama, olvidando por un segundo que ya no había nadie allí, y ese momento de realización era como morir un poco cada noche. Comencé a salir solo para lo esencial: el supermercado los jueves temprano, cuando había menos gente; la farmacia cuando necesitaba mis medicinas para la presión. Y cada salida era un recordatorio de mi nueva condición. Las mujeres de mi edad éramos invisibles en las calles de la ciudad. Los hombres miraban a través de nosotras como si fuéramos muebles. Las vendedoras jóvenes nos trataban con condescendencia. «Señora, ¿necesita ayuda para leer la etiqueta?», me preguntó una chica de 20 años en una tienda departamental, como si la edad me hubiera dejado ciega e inútil. Una tarde de agosto, mientras esperaba en la fila del banco, escuché a 2 mujeres jóvenes hablar detrás de mí. «Mira a esa señora», murmuró una. «Se ve que fue bonita antes. ¿Crees que tiene hijos?». «Seguro», respondió la otra, «y apuesto que la dejaron sola. Mi mamá dice que después de los 50, si tu esposo te deja, ya no hay esperanza. Nadie quiere a una mujer usada». Se rieron. No fuerte, pero lo suficiente para que yo lo escuchara. Lo suficiente para que entendiera que así era como me veía el mundo ahora. Una mujer usada, desechada, sin esperanza. Esa noche me paré frente al espejo de cuerpo completo en mi habitación y me obligué a mirarme. Realmente mirarme. El cuerpo que había dado vida a 2 niñas, que había alimentado y sostenido y trabajado durante décadas, ahora mostraba la gravedad de los años. Mi piel ya no era tersa. Tenía cicatrices de cesáreas, estrías como mapas de amor grabados en mi abdomen. Mis senos no estaban donde solían estar.
Mis caderas eran más anchas, mis manos tenían manchas de edad, y mis ojos que alguna vez brillaron con sueños, ahora estaban apagados, rodeados de líneas que contaban historias de preocupaciones y lágrimas no lloradas. Por primera vez en mi vida, entendí lo que significaba sentirse completamente sola. No solo sin compañía, sino sola en un nivel existencial, como si hubiera sido borrada del libro de las personas que importan. Mis hijas me llamaban cada 2 semanas, conversaciones obligatorias donde yo preguntaba por sus vidas y ellas respondían con monólogos sobre sus trabajos, sus parejas, sus planes, nunca preguntándome cómo estaba yo realmente. Roberto había comenzado a publicar fotos con Valeria en redes sociales, algo que nunca hizo conmigo en 32 años, presumiendo su nueva vida como un trofeo. Y yo estaba aquí, en esta casa silenciosa, desapareciendo. Septiembre trajo las primeras lluvias y con ellas una decisión desesperada. No podía seguir así. No podía simplemente existir en este limbo de invisibilidad, esperando a que la muerte me encontrara eventualmente. Necesitaba hacer algo, lo que fuera, para sentirme humana otra vez. Recordé que antes del matrimonio, antes de convertirme en la señora de García, antes de sacrificar todo lo que era, me había encantado pintar. Había estudiado diseño gráfico precisamente porque amaba crear belleza con mis manos. Busqué en el ático hasta encontrar aquella caja de cartón que había guardado 32 años atrás. Estaba cubierta de polvo, las esquinas suavizadas por el tiempo. Adentro, pinceles resecos, tubos de acrílico endurecidos, bocetos amarillentos de una mujer que ya no reconocía. Había un autorretrato que pinté a los 22 años, mis ojos llenos de futuro, mi sonrisa confiada. La joven en ese lienzo creía que el mundo era suyo. Lloré sosteniendo ese dibujo. Lloré por la mujer que pude haber sido. Lloré por todos los años perdidos siendo lo que otros necesitaban que fuera. Pero algo pequeño, algo frágil como una flama de vela, se encendió en mi pecho. Tal vez era demasiado tarde para recuperar esos años, pero no era demasiado tarde para volver a tocar un pincel. Al día siguiente fui a una tienda de arte en la Roma. Era un local pequeño, olía a óleo y a posibilidades. Caminé entre los estantes tocando los tubos de pintura, sintiendo sus colores vibrantes a través del metal. Una mujer mayor que yo, con el cabello completamente blanco y ojos vivaces, se acercó. ¿Buscas algo específico, corazón? Su tono era amable, sin condescendencia. Quiero volver a pintar, le dije, y mi voz se quebró en la última palabra. Dejé de hacerlo hace tanto tiempo que no sé si todavía puedo. Ella sonrió y puso su mano sobre la mía. El arte no se olvida, solo está esperando. ¿Qué te gustaría crear? No supe qué responder. No lo sé, solo sé que necesito sentir algo otra vez. Entonces empieza con lo que sientes ahora, dijo ella. La tristeza puede crear obras hermosas. El dolor tiene su propio color. Compré lo básico, un set de acrílicos, lienzos pequeños, pinceles suaves. Gasté más dinero del que debía, pero por primera vez en meses sentí algo parecido a la emoción. Esa noche instalé todo en el cuarto de huéspedes que nunca usábamos. Puse un lienzo en blanco sobre el caballete viejo que había bajado del ático y me quedé mirándolo durante 1 hora, paralizada por el miedo de no ser suficiente, de haber perdido incluso esto. Finalmente, sin pensar demasiado, mojé el pincel en azul profundo y lo presioné contra la tela. La pintura se deslizó como seda, dejando un trazo oscuro que parecía un grito. Seguí pintando, dejando que mi mano se moviera guiada por algo más profundo que la técnica. Pinté soledad, pinté abandono, pinté toda la oscuridad que había estado cargando. Cuando terminé, horas después, tenía lágrimas en las mejillas y un cuadro que era devastadoramente honesto. Los siguientes días pinté compulsivamente cuadros de mujeres solas, de casas vacías, de espejos que no reflejaban nada. Era terapia tortuosa y liberadora al mismo tiempo. Pero seguía sintiéndome desconectada del mundo, encerrada en mi dolor privado. Fue Cristina,
mi única amiga real. Una mujer que conocí en clases de yoga años atrás y que había permanecido a mi lado durante el divorcio, quien sugirió que necesitaba salir. Beatriz, te estás convirtiendo en un fantasma, me dijo durante una de sus visitas. Entiendo que duele. Entiendo que el mundo es cruel con las mujeres como nosotras. Pero no puedes rendirte. No puedes dejar que Roberto y todos esos idiotas ganen. ¿Ganar qué?, le pregunté. Cristina, tengo 54 años. Estoy sola. Mis propias hijas me ven como una vergüenza. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Fingir que estoy bien cuando me siento muerta por dentro? No finjas nada, dijo ella firmemente. Solo vive. Sal. Respira aire que no sea el de esta casa. Hay un café nuevo en La Condesa, lugar tranquilo, con exposiciones de artistas locales. Ven conmigo mañana, por favor. Accedí solo porque estaba cansada de discutir. Al día siguiente, me puse unos jeans que no usaba desde hacía años y una blusa sencilla de color vino. No me maquillé más allá de un poco de rímel. ¿Para qué? No trataba de impresionar a nadie. Solo estaba cumpliendo una promesa. El café se llamaba Raíces y estaba en una esquina tranquila, con plantas colgando de macetas en el techo y luz natural que entraba por ventanales amplios. Las paredes exhibían pinturas de artistas locales, la mayoría abstractos, llenos de color y emoción. Había algo reconfortante en ese espacio, algo que me hacía sentir menos fuera de lugar. Cristina y yo nos sentamos cerca de la ventana. Ella hablaba sobre su trabajo, su familia, tratando de llenar el silencio con normalidad. Yo asentía, tomaba mi café, miraba a la gente pasar por la calle. Y entonces lo vi. Estaba detrás del mostrador, limpiando la máquina de espresso con movimientos cuidadosos. Era un hombre de unos 60 años, tal vez un poco más, con cabello gris plateado, espeso y ligeramente ondulado. Tenía manos grandes y trabajadas, el tipo de manos que cuentan historias de esfuerzo. Usaba una camisa de lino color beige arremangada hasta los codos y tenía una expresión concentrada mientras trabajaba, como si limpiar esa máquina fuera la tarea más importante del mundo. No era guapo en el sentido convencional. Su cara tenía líneas profundas, su nariz era prominente, tenía una pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda. Pero había algo en él que capturó mi atención. Tal vez era la manera en que se movía, con propósito pero sin prisa, o la forma en que sonreía cuando una clienta le agradecía su café, una sonrisa genuina que alcanzaba sus ojos. «Ese es don Esteban», dijo Cristina siguiendo mi mirada. «Es el dueño. Abrió este lugar hace unos 6 meses. Viudo, creo. Su esposa murió de cáncer hace como 3 años, y dicen que este café es su manera de seguir adelante. Hace el mejor capuchino de la ciudad». Viudo. La palabra resonó en mi mente. Alguien que entendía la pérdida, alguien que también había sido dejado solo, aunque de manera diferente. Como si sintiera mi mirada, don Esteban levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. Solo fue un segundo, quizá menos, pero algo pasó en ese momento. No fue atracción, al menos no la atracción súbita y superficial de las películas. Fue reconocimiento. Como si 2 personas que han caminado por el mismo desierto se reconocieran mutuamente en la distancia. Él asintió levemente, una inclinación de cabeza cortés, y regresó a su trabajo. Yo volví la atención a Cristina, mi corazón latiendo un poco más rápido por razones que no quería examinar. Regresé al café 3 días después, sola esta vez. Me dije a mí misma que era porque me había gustado el lugar, la luz, la tranquilidad. No admití que quería ver si él estaría allí otra vez. Llevaba uno de mis cuadernos de bocetos, pensando que tal vez podría dibujar algo, hacer como que tenía un propósito, además de esta esperanza tonta y aterradora que había comenzado a crecer en mi pecho. Él estaba allí, esta vez preparando un pedido complicado para una clienta que parecía imposible de complacer. No muy caliente, pero tampoco tibio. Con leche de almendra, pero que sepa cremosa. ¿Puedes hacerlo?, preguntaba ella con impaciencia. Don Esteban solo sonrió. «Haré mi mejor esfuerzo, señorita».
Esperé mi turno, mis manos apretando la correa de mi bolso. Cuando llegué al mostrador, él me miró con esos ojos oscuros que parecían ver más allá de las superficies. «Bienvenida nuevamente», dijo, y su voz era cálida, profunda. «¿Qué puedo prepararte?» «Un americano, por favor», logré decir. «Sin azúcar». «¿Café sin adornos?», preguntó con una media sonrisa. Una mujer que sabe lo que quiere. No supe qué responder. Hace meses Roberto me había dicho que yo nunca sabía lo que quería, que era débil, indecisa, y ahora este extraño me atribuía certeza basándose en cómo tomaba mi café. O tal vez solo es lo único que puedo permitirme, dije, tratando de sonar ligera, pero fallando. Las palabras salieron más amargas de lo que pretendía. Algo cambió en su expresión. Dejó de preparar mi café por un momento y me miró de verdad. «El café de la casa es cortesía», dijo suavemente, «y algo me dice que no estás hablando solo de dinero». Sus palabras me desarmaron. Sentí las lágrimas amenazando con aparecer y las empujé hacia abajo con fuerza. «Lo siento», murmuré. «No debí decir eso. Solo dame mi café». «Espera», dijo antes de que pudiera alejarme. Preparó mi americano con cuidado y cuando me lo entregó, también puso un pequeño pan de elote en un plato. «El pan también es cortesía. Se llama amabilidad. No tiene precio y no requiere explicaciones». Tomé la taza y el plato con manos temblorosas. «Gracias», susurré. «Esteban Morales», dijo extendiendo su mano. «Este es mi lugar, y cualquier persona que aprecia el café sin azúcar es bienvenida aquí». «Beatriz», respondí, estrechando su mano brevemente. Su piel era cálida, áspera por el trabajo. «Beatriz Mendoza». «Es un placer, Beatriz». Me senté en la misma mesa junto a la ventana y abrí mi cuaderno de bocetos. Pero mis ojos seguían regresando al mostrador donde Esteban trabajaba. Lo observé interactuar con otros clientes. Siempre paciente, siempre amable, recordando nombres y órdenes habituales. Había una mujer mayor que llegó con un bastón y él salió de detrás del mostrador para ayudarla a sentarse, conversando con ella como si tuviera todo el tiempo del mundo. Había un joven que parecía nervioso, practicando lo que sonaba como una presentación de trabajo, y Esteban le ofreció consejos de alguien que había vivido suficiente para conocer esas ansiedades. Este hombre era genuinamente bueno. No el tipo de bondad performativa que había visto en Roberto cuando quería impresionar a alguien, sino una bondad tranquila que emanaba de él como calor de una estufa. Comencé a regresar cada semana. Los martes se convirtieron en mi día. Siempre pedía lo mismo, un americano sin azúcar, y siempre había un pequeño detalle extra que Esteban incluía. Un pedazo de pan, una galleta recién horneada, una vez una pequeña flor de bugambilia en un vasito de agua. «Para alguien que está aprendiendo a ver color otra vez», dijo cuando le pregunté por qué. «¿Cómo sabes que estoy aprendiendo a ver color?», pregunté. «Porque te he visto dibujando», respondió, señalando mi cuaderno. «Al principio solo dibujabas con lápiz, líneas grises y negras. Después empezaste a traer colores, primero solo 1 o 2, ahora traes toda una caja. Eso no es casualidad». El hecho de que me había observado tan de cerca me hizo sentir vulnerable y vista al mismo tiempo. Era aterrorizante y maravilloso. Una tarde de octubre, cuando el café estaba casi vacío y la lluvia golpeaba las ventanas creando una sinfonía tranquila, Esteban se sentó en mi mesa sin invitación. Llevaba 2 tazas de chocolate caliente. «Prueba esto», dijo empujando una taza hacia mí. «Receta de mi abuela. Lo hacía en Oaxaca cuando yo era niño». El chocolate estaba rico, espeso, con un toque de canela y chile que calentaba desde adentro. «Está delicioso», dije honestamente. «Mi esposa solía decir que sabía ahogar», dijo Esteban, mirando su propia taza. Era la primera vez que mencionaba a su esposa directamente. Murió hace 3 años, cáncer de ovario. Durante sus últimos meses, era lo único que podía beber sin sentir náuseas. «Lo siento mucho», dije, y lo decía de verdad. «Cristina me dijo que este café es tu manera de seguir adelante».
¿Seguir adelante? Esteban sonrió con tristeza. No estoy seguro de que sea posible seguir adelante después de perder a alguien que fue tu mundo durante 40 años. Pero puedes seguir viviendo. Puedes crear algo que honre lo que compartieron. Teresa amaba reunir gente. Le encantaba cocinar para otros, servir, hacer que las personas se sintieran en casa. Este café es mi manera de mantenerla viva. Sus palabras me tocaron profundamente. 32 años, dije de repente. Estuve casada 32 años. Mi esposo me dejó por una mujer de 25. Dijo que yo me había dejado ir, que ya no era atractiva. Mis propias hijas me culparon por no haber sido suficiente. Esteban me miró fijamente. Entonces tu esposo es un idiota, dijo sin rodeos, y tus hijas necesitan aprender el verdadero significado del valor. Me reí a pesar de todo, una risa húmeda mezclada con lágrimas. No es tan simple. Claro que es simple, respondió. La gente que solo te quiere cuando eres joven o conveniente no te merece. La belleza real no está en la piel sin arrugas, Beatriz. Está en los ojos que han llorado y aún pueden sonreír. Está en las manos que han trabajado y creado. Está en el corazón que ha sido roto y sigue latiendo. Nadie me había hablado así en años, décadas, tal vez nunca. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron. Me cubrí la cara con las manos, avergonzada de estar llorando frente a este hombre que apenas conocía. Sentí una servilleta suave presionarse en mi mano. Llora lo que necesites llorar, dijo Esteban gentilmente. Las lágrimas también son valientes, son la manera del alma de limpiar lo que duele. Lloré allí, en ese café con olor a canela y café, mientras la lluvia caía afuera y este hombre extraño y maravilloso se sentaba conmigo en mi dolor sin tratar de arreglarlo, sin decirme que debía sentirme de otra manera, simplemente estando presente. Cuando finalmente pude hablar otra vez, le conté todo. Le conté sobre los mensajes, sobre cómo Roberto se fue sin pelear, sobre la crueldad de María José, sobre sentirme invisible en el mundo. Esteban escuchó cada palabra, sus ojos nunca dejándome, dándome el regalo de su completa atención. Mi Teresa solía decir algo, compartió cuando terminé. Decía que nosotros los mexicanos tenemos una relación especial con las cosas rotas. Mira el kintsugi japonés, donde reparan cerámica con oro. Nosotros hacemos algo similar con nuestras almas. Tomamos lo roto y creamos algo nuevo, algo que lleva sus cicatrices con orgullo. Tú no estás destruida, Beatriz. Estás en el proceso de convertirte en algo más fuerte. Sus palabras plantaron una semilla en mi corazón. Una semilla pequeña, frágil, pero real. Los martes se convirtieron en lo único que esperaba. Esteban y yo hablábamos de todo, de nuestras vidas pasadas, de sueños que tuvimos, de arrepentimientos que cargábamos. Me contó sobre sus 3 hijos, ya adultos y viviendo sus propias vidas, y cómo él a veces se sentía inútil ahora que no lo necesitaban de la misma manera. Le hablé sobre mis pinturas, sobre cómo el arte se había convertido en mis salvavidas. Me gustaría verlas algún día, dijo. Tus pinturas. La idea me aterraba y emocionaba a la vez. Son muy personales, muy oscuras. La oscuridad también es arte, respondió. Y algo me dice que lo que creas es hermoso precisamente porque es honesto. Un martes de noviembre, cuando llegué al café, Esteban tenía una expresión diferente. Había nerviosismo en sus ojos. «Beatriz», dijo cuando me acerqué al mostrador. «He estado pensando en algo durante semanas. Cada martes espero que llegues. Cada martes este lugar se siente más completo cuando estás aquí. Y me preguntaba si tal vez querrías cenar conmigo, fuera de aquí, en algún lugar tranquilo donde podamos seguir hablando sin que yo tenga que preparar café cada 5 minutos». Mi corazón se aceleró. El pánico se apoderó de mí. Esteban, yo no puedo. No estoy lista para eso. Ni siquiera sé si alguna vez estaré lista. No tiene que ser una cita romántica,
dijo rápidamente. Puede ser solo dos personas que disfrutan hablar entre sí compartiendo una comida, sin presión, sin expectativas. Pero había expectativas, ¿verdad? Había algo creciendo entre nosotros, algo que me asustaba porque me hacía sentir vulnerable otra vez. Necesito pensar, dije, y salí del café sin ordenar mi café, mis piernas temblando mientras caminaba bajo el frío de noviembre. Los siguientes días fueron tortura. No podía dejar de pensar en su invitación, en sus ojos cuando me la hizo. Parte de mí quería correr hacia esa posibilidad, pero otra parte, la parte que había sido destrozada y humillada, me gritaba que era una tonta, que ningún hombre querría realmente a una mujer de 54 años con estrías y miedos y un pasado roto. Cristina fue directa cuando le conté. Beatriz, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que salgan a cenar y no funcione? Bien, regresas a tu casa y continúas con tu vida. Pero ¿y si funciona? ¿Y si resulta que mereces ser feliz otra vez? No merezco nada, dije amargamente. Mi propio esposo me desechó, mis hijas me culpan. Tu esposo es un cobarde, replicó Cristina. Y tus hijas fueron criadas en una sociedad que nos enseña que el valor de una mujer está en su juventud. Pero tú sabes que eso es mentira. Lo sabes porque has vivido suficiente para ver más allá de esas tonterías. No dejes que las mentiras de otros definan tu verdad. Esa noche me paré frente al espejo otra vez, pero esta vez traté de verme con los ojos de Esteban. Traté de ver la fuerza en mi rostro, la sabiduría en mis arrugas, la belleza en mi supervivencia. No fue fácil. Años de mensajes tóxicos no desaparecen con una decisión. Pero por primera vez en meses pude ver algo más allá del dolor. Pude ver posibilidad. El siguiente martes regresé al café con el corazón en la garganta. Esteban estaba detrás del mostrador y su expresión se iluminó cuando me vio entrar. Pero también había precaución en sus ojos, como si temiera que yo hubiera venido a rechazarlo formalmente. Me acerqué al mostrador. Sí, dije simplemente. Sí, repitió, como si no pudiera creerlo. Sí a la cena, pero con una condición. Si en cualquier momento me siento incómoda, puedo irme, sin explicaciones. Por supuesto, dijo, y su sonrisa era como el sol. Este viernes, conozco un lugar pequeño en Coyoacán, sirven comida tradicional. Tranquilo, perfecto para conversar. El viernes llegó demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Pasé horas decidiendo qué ponerme, sintiéndome ridícula y joven y aterrada todo a la vez. Finalmente elegí un vestido sencillo de color vino con una pashmina negra. Me maquillé ligeramente, solo lo suficiente para sentirme presentable, y me puse los aretes de plata que mi abuela me había dado años atrás. Esteban me recogió a las 7. Llegó con un pequeño ramo de flores silvestres, nada ostentoso, solo flores simples y honestas que parecían recién cortadas de un campo. Pensé que estas te gustarían más que rosas perfectas de florería, dijo. Tenía razón. Las rosas perfectas me recordaban a Roberto y sus gestos vacíos. Estas flores silvestres eran reales. El restaurante era exactamente como lo describió, pequeño, iluminado con velas, con música de guitarra suave en el fondo. Nos sentamos en una mesa en la esquina y por primera vez en meses sentí que podía respirar completamente. Conversamos durante horas sobre nuestras infancias en México, él de Oaxaca, yo de Puebla, sobre cómo la vida nos había llevado por caminos inesperados, sobre nuestros miedos y esperanzas. Esteban me contó cómo había sido cuidar a Teresa durante su enfermedad, las noches sin dormir, el dolor de verla desvanecerse. Cuando murió, dijo, pensé que mi vida también había terminado. Me quedé en nuestra casa durante meses sin hacer nada, solo existiendo. Mis hijos estaban preocupados. Mi doctor me dijo que necesitaba un propósito, o me perdería por completo. Entonces recordé cómo Teresa y yo siempre habíamos hablado de abrir un café algún día, un lugar donde la gente pudiera sentirse en casa. Decidí hacerlo por ella, por nosotros. ¿Te juzgó a alguien por seguir adelante?, pregunté. Algunos, admitió.
Mi cuñada me dijo que abrir un café tan pronto después de la muerte de Teresa era irrespetuoso, como si el dolor tuviera un cronograma correcto. Pero Teresa me conocía. Me hubiera pateado el trasero por quedarme estancado en la tristeza. Ella habría querido que viviera. Sus palabras resonaron en mí. Roberto me dijo que me dejé ir, compartí, que dejé de ser atractiva. Y tal vez tenía razón. Dejé de cuidarme porque estaba ocupada cuidando a todos los demás. Pero también porque empecé a creer que mi valor estaba en lo que hacía por otros, no en quién era yo. El valor nunca está en lo que haces por otros, dijo Esteban, alcanzando mi mano sobre la mesa. El valor está en quién eres cuando nadie está mirando, en tus pensamientos, tus sueños, tu bondad contigo misma. Y algo me dice que has sido cruel contigo misma durante mucho tiempo. Tenía razón. Había sido mi peor crítica, mi juez más duro. Cuando terminamos de cenar, Esteban insistió en caminar conmigo por las calles de Coyoacán. La noche era fresca, las calles empedradas brillaban bajo las luces antiguas y había una magia en el aire que no había sentido en años. Caminamos despacio, sin prisa, a veces hablando, a veces simplemente disfrutando el silencio cómodo entre nosotros. En un momento, frente a la fuente de la plaza principal, Esteban se detuvo. «Beatriz», dijo, volviéndose hacia mí, «quiero que sepas algo. No te estoy mirando como un hombre que busca llenar un vacío. Te estoy viendo como alguien que reconoce algo hermoso y real. Eres hermosa. No a pesar de tu edad o tus cicatrices o tu pasado roto. Eres hermosa porque llevas todo eso con dignidad, porque sigues aquí, luchando, creando, viviendo». Sus palabras me atravesaron como rayos de luz rompiendo oscuridad. Lágrimas llenaron mis ojos. «No sé cómo aceptar eso», susurré. «No sé cómo creerlo». «No tienes que creerlo todavía», dijo gentilmente. «Solo tienes que permitirte escucharlo, una y otra vez hasta que empiece a sentirse verdadero». Esa noche, cuando llegué a casa, me paré frente al espejo otra vez. Pero esta vez, en lugar de ver solo lo que había perdido, traté de ver lo que Esteban veía. Traté de ver fuerza. Traté de ver belleza en la supervivencia. Y por primera vez pude vislumbrar un destello de ello. Esteban y yo comenzamos a vernos regularmente después de esa primera cena. No era un romance apasionado de película. Era algo más profundo y más real. Era conversaciones largas sobre café, caminatas por el parque donde él me contaba historias de su vida y yo compartía mis miedos. Era él apareciendo en mi casa con ingredientes para cocinar juntos, enseñándome recetas oaxaqueñas que su abuela le había enseñado. Era yo mostrándole finalmente mis pinturas y verlo detenerse frente a cada una, estudiándolas con respeto, diciéndome que podía ver mi alma en cada trazo. «Deberías exhibir estas», dijo un día. «¿Quién querría ver las pinturas de una mujer de 54 años?» Respondí automáticamente. «Cualquiera que aprecie el arte real», dijo él firmemente. «Beatriz, tienes talento, verdadero talento, y tu edad no tiene nada que ver con eso. De hecho, tu edad es parte de lo que hace que tu trabajo sea poderoso. No podrías pintar esta profundidad si no hubieras vivido suficiente para sentirla». Planté esa idea en mi corazón como una semilla, sin saber si crecería. Pero la vida no es un cuento de hadas, y mi pasado no había terminado de perseguirme. En diciembre, Roberto me llamó. Era la primera vez que hablábamos directamente desde que se había ido. «Beatriz», dijo con esa voz que solía hacerme sentir pequeña. «Las niñas quieren hacer una cena familiar de Navidad. María José insiste en que sería bueno para todos. Valeria y yo estaremos ahí. Espero que puedas comportarte civilizadamente». Cada palabra era una puñalada. Quería negarme, quería colgar. Pero María José me llamó después, con ese tono de decepción que había perfeccionado. «Mamá, por favor no seas difícil. Es solo una cena. Papá está tratando de mantener la paz familiar. Lo menos que puedes hacer es intentarlo». Accedí porque no sabía cómo negarme a mis hijas, incluso cuando me pedían que me sentara en mi propia humillación.
Le conté a Esteban lo que iba a hacer. Estábamos en su café, después del horario de cierre, sentados en la oscuridad, iluminados solo por las luces navideñas que había colgado. «No tienes que ir», dijo. «No les debes tu presencia en una situación que te hará daño». «Son mis hijas», dije. «Tal vez si voy, tal vez si demuestro que puedo ser madura sobre todo esto, verán que no soy la villana que creen que soy». Esteban suspiró. «O tal vez solo te lastimarán otra vez. Beatriz, has crecido tanto en estos meses. Has empezado a recuperar tu poder. No dejes que te lo quiten otra vez». Pero no escuché. El 20 de diciembre, me puse el vestido blanco que había comprado para la ocasión. Blanco porque quería sentirme pura otra vez, limpia, nueva. Y conduje hacia el restaurante donde nos reuniríamos. Era el mismo lugar donde Roberto y yo habíamos celebrado nuestro 20º aniversario. Y esa elección no fue coincidencia. Era un mensaje. Este lugar solía ser nuestro, pero ya no. Llegué primero. Me senté en la mesa que María José había reservado, mis manos apretando el menú sin realmente verlo. Lucía llegó después. Me dio un beso rápido en la mejilla y se sentó lejos de mí. Después llegaron María José y su esposo, quien me saludó con incomodidad. Y finalmente, como una entrada triunfal diseñada para maximizar mi dolor, llegaron Roberto y Valeria. Ella era todo lo que yo no era. Joven, delgada, con el cabello largo y oscuro sin una sola cana, usando un vestido ajustado que mostraba un cuerpo que nunca había dado a luz, que nunca había sostenido vida. Me miró con algo entre lástima y desprecio. Roberto ni siquiera me miró directamente. Se sentaron. Él puso su brazo alrededor de ella posesivamente y empezó a hablar de sus planes de boda, como si yo fuera una vieja conocida sin historia entre nosotros. Traté de mantener la compostura. Ordené comida que sabía que no podría comer. Respondí preguntas de María José sobre mi vida con respuestas cortas y seguras. Pero entonces, Roberto pidió vino, y cuando el mesero lo sirvió, Roberto levantó su copa en un brindis. «Por nuevos comienzos», dijo, mirando a Valeria con una adoración que nunca me había mostrado. Algo en mí se rompió. O tal vez fue algo que finalmente se liberó. «Nuevos comienzos», repetí, mi voz temblando. Mientras algunas de nosotras estamos tratando de recuperarnos de finales que nunca pedimos. Roberto finalmente me miró. «Beatriz, no empieces». «¿Que no empiece?» La rabia que había estado guardando durante meses comenzó a hervir. Estoy sentada aquí, en el restaurante donde celebramos 20 años juntos, viendo cómo celebras tu nueva vida como si yo nunca hubiera existido. «Mamá, por favor», suplicó María José, «no hagas una escena». Pero ya estaba hecha la escena en el momento en que me invitaron a esta tortura. Roberto puso su copa con fuerza sobre la mesa. «Siempre fuiste tan dramática, tan necesitada. ¿No puedes simplemente alegrarte por mí? ¿Alegrarte de que finalmente encontré a alguien que me hace feliz?» «¿Y yo qué?» Mi voz se quebró. ¿Qué hay de 32 años de hacerte feliz? ¿De sacrificar todo lo que era para ser lo que necesitabas? «Nadie te pidió que sacrificaras nada», espetó Roberto. «Tú elegiste ser una ama de casa. Tú elegiste no tener ambiciones. Yo necesitaba una compañera, no una empleada doméstica que se dejó ir». Fue entonces cuando lo hizo. Como si no fuera suficiente todo lo que había dicho, como si necesitara un último gesto de dominación, Roberto alcanzó su copa de vino y en un movimiento deliberado, no fue accidente, vi la intención en sus ojos, la volcó sobre mi vestido blanco. El vino tinto se esparció como sangre, empapando la tela, arruinando el único símbolo de nuevo comienzo que me había permitido tener. Valeria se rió detrás de su mano. María José dijo: «Ay, mamá, siempre tan torpe». Y aquí estoy, en este baño, mirando mi reflejo destruido, el vino goteando sobre el suelo de mármol, las risas todavía resonando a través de las paredes. Pero algo es diferente esta vez. Algo ha cambiado en mi pecho. La humillación está allí, sí. El dolor está allí, por supuesto.
Pero también hay algo más, algo que ha estado creciendo durante estos meses con Esteban, con mis pinturas, con cada pequeño acto de recuperarme a mí misma. Es rabia, rabia pura y limpia y justificada. Salgo del baño con el vestido manchado, la cabeza en alto. Roberto está de nuevo en su asiento, luciendo satisfecho como si hubiera ganado algo. María José evita mi mirada. Lucía al menos tiene la decencia de verse avergonzada. Camino hasta la mesa. No me siento. Me paro allí, mirando a Roberto directamente a los ojos, y finalmente digo lo que debía haber dicho hace meses. Tienes razón, digo, y mi voz es tranquila pero firme. Nadie me pidió que sacrificara todo. Yo elegí hacerlo. Elegí ser tu esposa, criar a tus hijas, construir tu hogar. Elegí todo eso porque te amaba y porque creía que estábamos construyendo algo juntos. Pero tú elegiste tirar 32 años a la basura por una cara bonita y un cuerpo joven. Elegiste la cobardía en lugar de la honestidad. Elegiste el ego en lugar del amor. Beatriz, empieza pero lo interrumpo. No he terminado. 32 años te serví. 32 años me hice pequeña para que tú pudieras sentirte grande. Y cuando finalmente ya no fui útil, cuando mi cuerpo mostró las cicatrices de dar vida a tus hijas, me desechaste como basura. Me volteo hacia María José. Y tú, mi hija, a quien enseñé que las mujeres pueden ser fuertes, pero en lugar de defender a tu madre, elegiste el lado del hombre que me traicionó. Te fallé en algo muy importante. No te enseñé que la lealtad y el carácter importan más que la conveniencia. Lágrimas corren por mis mejillas, pero mi voz no tiembla. Pero ya no más. Ya no voy a disculparme por envejecer. Ya no voy a sentir vergüenza por las estrías que gané dando vida. Ya no voy a encogerme para hacer que personas como ustedes se sientan cómodas con su propia crueldad. Estás haciendo una escena, sisea María José. Bien, respondo. Dejé que me silenciaras por demasiado tiempo. Dejé que todos ustedes me hicieran creer que no valía nada. Pero me equivoqué. Valgo más de lo que cualquiera de ustedes podrá entender. Me volteo para irme, pero Roberto agarra mi brazo. Vas a arrepentirte de esto. Vas a terminar sola y amargada. Lo miro a los ojos una última vez. Ya estuve sola mientras estaba casada contigo. Ya experimenté la amargura de ser invisible para el hombre que prometió amarme. No hay nada que puedas hacerme ahora que sea peor que lo que ya sobreviví. Me suelto de su agarre y camino hacia la salida. Detrás de mí escucho el silencio aturdido, después murmullos. No me volteo. Afuera, el aire frío de diciembre golpea mi cara. Mis manos tiemblan mientras busco mi teléfono. Marco el número de Esteban. Contesta al segundo timbre. «Beatriz, ¿estás bien?» «No», digo honestamente. «Pero voy a estarlo. ¿Puedes venir a buscarme? No quiero estar sola ahora». «Dime dónde estás. Salgo ahora mismo». Espero en la entrada del restaurante, abrazándome a mí misma, el vestido blanco arruinado por el vino que ahora parece más una medalla de batalla que una humillación. Cuando el auto de Esteban se detiene frente a mí, 15 minutos después, salgo corriendo hacia él y me dejo caer en sus brazos. Él me sostiene mientras lloro, sin hacer preguntas, solo dándome su presencia sólida y cálida. «Te tengo», murmura contra mi cabello. «Te tengo». Me lleva a su casa, la primera vez que estoy allí, una casa pequeña y acogedora, llena de fotos de Teresa, de sus hijos, de momentos de una vida vivida con amor. No hay pretensiones, no hay falsedad, solo honestidad. Esteban me prepara té de manzanilla con miel. Me presta una de sus camisas de lino para que me quite el vestido arruinado. Nos sentamos en su sala, la luz tenue de una lámpara creando un espacio seguro, y finalmente le cuento todo lo que pasó. Cuando termino, él está callado por un momento largo. Después dice, «Estoy orgulloso de ti». ¿Orgulloso? No esperaba eso. Hice una escena terrible. Probablemente arruiné cualquier posibilidad de relación con mis hijas. No.
dice firmemente. Finalmente te defendiste, finalmente dijiste tu verdad, y si tus hijas no pueden respetar eso, entonces tienen mucho que aprender todavía. Pero tú, Beatriz, tú finalmente te paraste en tu poder. Eso no es arruinar nada, eso es recuperar todo. Sus palabras rompen algo en mí. Lloro otra vez, pero son lágrimas diferentes. Son lágrimas de liberación, de alivio, de finalmente soltar el peso de 32 años de hacerme pequeña. Esa noche, Esteban me deja dormir en el cuarto de huéspedes. No hay presión, no hay expectativas, solo cuidado. A la mañana siguiente, me despierto con el olor de café recién hecho y pan dulce. Bajo las escaleras y lo encuentro en la cocina, preparando el desayuno con la misma devoción cuidadosa que pone en todo. «Buenos días», dice con una sonrisa suave. «¿Dormiste algo?» «Un poco, admito. Esteban, sobre anoche, gracias por venir, por no juzgarme, por solo estar ahí. Siempre voy a estar ahí», dice, y no es una promesa vacía. Es una declaración tranquila de intención. Nos sentamos a desayunar y por primera vez en lo que parece una eternidad me siento en paz. El caos de anoche, la humillación, el dolor, todo sigue ahí. Pero ahora hay algo más. Hay fuerza, hay claridad. Hay un futuro que no está definido por mi pasado. «Tengo algo que mostrarte», dice Esteban después del desayuno. Me lleva a una pequeña habitación en la parte de atrás de su casa que había sido un estudio. «Teresa pintaba aquí», explica. «Después de que murió, cerré esta puerta y no pude entrar durante 2 años. Pero hace unas semanas, pensando en ti y en tus pinturas, decidí abrirla. Mira». Empuja la puerta y entramos a un espacio inundado de luz natural. Hay caballetes, estantes vacíos esperando ser llenados, ventanas grandes que dan a un pequeño jardín. «Pensé», dice con voz cargada de emoción, «que tal vez podrías usar este espacio para pintar, para crear». Teresa habría querido que alguien lo usara, alguien que entienda el poder del arte para sanar. Me cubro la boca con las manos. «Esteban, no puedo. Es demasiado». «No es demasiado», insiste. «Es exactamente lo correcto. Beatriz, eres una artista. Necesitas espacio para crear. Y yo necesito ver este lugar vivir otra vez. Por favor». Camino por el estudio tocando las superficies, imaginando mis pinturas aquí, imaginando las horas que podría pasar creando en este espacio lleno de luz y memoria. ¿Estás seguro? Más seguro que de nada en mucho tiempo. Los siguientes meses fueron una transformación lenta, pero constante. Comencé a usar el estudio de Esteban casi todos los días. Pinté con una libertad que nunca había experimentado antes. Pinté mi dolor, sí, pero también empecé a pintar esperanza. Empecé a pintar color. Empecé a pintar la posibilidad de amor después de la destrucción. Esteban me mostró las cartas que Teresa le había escrito durante los últimos días de su vida. En una de ellas, ella le decía: «No te quedes atrapado en mi muerte, mi amor. Vive. Ama otra vez si encuentras a alguien que te haga sonreír. No me honras muriendo conmigo. Me honras viviendo completamente». «¿Te sientes culpable?», le pregunté. «¿Por sentir cosas por mí?». «Al principio sí», admitió. Sentía que estaba traicionando su memoria, pero después recordé quién era Teresa. Ella nunca querría que yo viviera en una tumba emocional. Y tú, Beatriz, no estás reemplazándola. Nadie podría. Pero estás trayendo luz nueva a lugares que habían estado oscuros por demasiado tiempo. Nuestra relación creció de manera orgánica, sin prisa. No fue un romance de película con declaraciones dramáticas. Fue algo más profundo. Fue 2 personas que habían sido rotas aprendiendo a sostenerse mutuamente mientras sanaban. Fue conversaciones hasta las 3 de la mañana. Fue cocinar juntos mientras reíamos de chistes tontos. Fue él apareciendo en mi casa cuando tenía un mal día sin que yo tuviera que pedir ayuda. Fue yo llevándole pinturas pequeñas que creaba solo para él, colores que me recordaban su bondad. Un día de marzo,
Mientras pintaba en el estudio, Esteban entró con una expresión seria. Beatriz, hay algo que quiero preguntarte y necesito que seas completamente honesta conmigo. Mi corazón se aceleró con miedo. ¿Qué pasa? ¿Eres feliz?, preguntó. Digo, realmente feliz. No solo mejor que antes, sino genuinamente feliz. La pregunta me tomó por sorpresa. Dejé mi pincel y realmente me pregunté, ¿era feliz? Pensé en las mañanas donde me despertaba sin ese peso aplastante en mi pecho. Pensé en cómo había empezado a reírme otra vez, reír de verdad. Pensé en cómo me miraba en el espejo ahora y veía fuerza en lugar de solo pérdida. Sí, dije finalmente. Creo que sí soy feliz, o al menos estoy en el camino hacia la felicidad. Él sonrió, esa sonrisa que siempre alcanzaba sus ojos. Bien, porque quiero que sepas algo. Me he enamorado de ti, Beatriz, no de la idea de ti, no porque necesite llenar un vacío. Me enamoré de tu fuerza, de tu talento, de tu capacidad de seguir amando después de que te rompieron el corazón. Me enamoré de cómo muerdes tu labio cuando estás concentrada pintando, de cómo haces ese sonido pequeño cuando pruebas café realmente bueno, de cómo tus ojos se encienden cuando hablas sobre colores. Me enamoré de ti, toda tú, exactamente como eres. Las lágrimas llenaron mis ojos. Esteban, no tienes que decir nada ahora, interrumpió gentilmente. Solo necesitaba que lo supieras. Necesitaba que escucharas que eres digna de ser amada, profundamente, completamente, sin condiciones. Tengo miedo, susurré. Tengo miedo de volver a confiar. Tengo miedo de que esto sea demasiado bueno para ser verdad. El miedo es razonable, dijo, acercándose y tomando mis manos entre las suyas. Has sido lastimada terriblemente. Pero el miedo no tiene que dictar tu futuro. Puedes tener miedo y aún así elegir amor. Puedes tener dudas y aún así elegir esperanza. En ese momento, de pie en ese estudio lleno de luz con este hombre bueno y paciente frente a mí, tomé una decisión. Elegí creerle, elegí arriesgarme, elegí amor. Yo también me he enamorado de ti, dije, y las palabras se sintieron como saltar de un acantilado sin saber si había agua abajo. Me asusta lo mucho que me importas. Me asusta pensar que podría perderte. Pero no quiero vivir el resto de mi vida dejando que el miedo me dicte qué puedo sentir. Esteban me atrajo hacia él y nos abrazamos en medio de ese estudio rodeados de pinturas a medio terminar. Dos personas que habían conocido pérdida profunda eligiendo construir algo nuevo juntos. En mayo, Esteban organizó algo que cambiaría todo. Hay una galería pequeña, me dijo una tarde. La dueña es amiga mía. Le mostré fotos de algunas de tus pinturas. Quiere exhibirlas, Beatriz. Quiere darte una exposición individual. El pánico me inundó. No, no puedo. ¿Quién va a querer ver mis pinturas? Soy nadie. Eres alguien, dijo firmemente. Eres una artista con algo importante que decir. Y es momento de que el mundo lo escuche. La exposición se programó para finales de junio. Pasé semanas en estado de pánico y emoción alternados. Preparé 20 pinturas, cada una contando parte de mi historia, de mi dolor, de mi transformación. Las titulé en español porque estas historias eran profundamente latinas, profundamente mías. La mujer invisible, 32 años, renaciendo en cenizas, amor después del diluvio. La noche de la apertura llegué temblando. Esteban caminaba a mi lado, su mano firme en la mía. Respira, me recordaba. Son solo pinturas, son solo tu verdad. La galería estaba más llena de lo que esperaba. Cristina estaba allí, por supuesto, llorando de orgullo. Los hijos de Esteban vinieron, abrazándome y diciéndome cuánto habían oído sobre mí. Había desconocidos, personas que habían visto el anuncio y habían venido por curiosidad, caminando de pintura en pintura, deteniéndose, leyendo, sintiendo. Una mujer mayor, tal vez de 65 años, se paró frente a La mujer invisible durante 10 minutos completos.
Cuando finalmente se alejó, tenía lágrimas en sus mejillas. Se acercó a mí. ¿Usted pintó esto?, preguntó. Asentí, sin poder hablar. Gracias, dijo simplemente. Gracias por pintar lo que yo no podía decir. Otras mujeres se acercaron durante la noche. Mujeres de 40, de 50, de 60 años. Mujeres que habían sido dejadas, viudas, divorciadas, invisibilizadas. Mujeres que vieron sus propias historias reflejadas en mis pinturas. Esto es lo que sentí cuando mi esposo se fue, dijo una. Esto es exactamente cómo me veo en el espejo, admitió otra. No sabía que alguien más entendía, lloró una tercera. Me di cuenta en ese momento de que mi dolor, mi historia, no era solo mía. Era nuestra historia colectiva. Era la historia de tantas mujeres que habían sido enseñadas que su valor terminaba cuando su juventud terminaba, que su propósito era servir hasta que ya no fueran útiles. Vendí 16 pinturas esa noche. Pero más importante que el dinero fueron las conexiones. Fueron las mujeres que me abrazaron como si fuéramos hermanas, aunque no nos conociéramos. Fue el entendimiento de que arte verdadero no es sobre técnica perfecta o seguir reglas académicas. Arte verdadero es sobre honestidad. Es sobre mostrar tu alma y confiar en que otros verán algo de ellos mismos reflejado. Al final de la noche, exhausta pero más viva que nunca, me apoyé en Esteban. Gracias, le susurré, por creer en mí cuando yo no podía creer en mí misma. Yo no hice nada, respondió. Tú hiciste esto. Tú encontraste el valor de mostrarle al mundo quién realmente eres. 2 semanas después recibí una llamada de Lucía, mi hija menor. No había hablado con ninguna de mis hijas desde la cena desastrosa en diciembre. Mamá, dijo, su voz temblorosa, vi tu exposición. Bueno, vi las fotos en línea. María José las vio también. Mi corazón se aceleró. ¿Y? Mamá, no teníamos idea. No entendíamos cuánto te lastimamos. Esas pinturas son devastadoras. Son hermosas pero devastadoras. Vi 32 años y me di cuenta de que esos éramos nosotros. Papá, María José y yo. Te tomamos todo y no te dimos nada de vuelta. Las lágrimas quemaban mis ojos. Lucía, déjame terminar, interrumpió. María José no va a llamar. Está demasiado orgullosa, demasiado convencida de que papá tenía razón. Pero yo necesito que sepas que lo siento. Siento no haberte defendido. Siento haberte juzgado. Siento no haber visto que todo lo que hiciste por nosotros importaba. Gracias, logré decir. Eso significa más de lo que sabes. ¿Podemos vernos?, preguntó. ¿Podemos intentar, no sé, empezar otra vez? Me gustaría eso, dije honestamente. La relación con Lucía no se arregló de la noche a la mañana. Tomó meses de conversaciones difíciles, de ella escuchando realmente por primera vez, de mí estableciendo límites saludables. Pero lentamente, dolorosamente, empezamos a construir algo nuevo. Algo basado en respeto mutuo, en lugar de dinámica madre-hija tradicional, donde yo solo daba y ella solo tomaba. María José nunca llamó, y después de un tiempo, hice las paces con eso. No todas las relaciones pueden o deben ser salvadas. Algunas personas no están listas para ver tu humanidad, y eso está bien. Su falta de capacidad de ver mi valor no disminuye ese valor. En septiembre, 1 año después de conocer a Esteban, él me pidió que nos fuéramos de viaje juntos. Oaxaca, dijo. Quiero mostrarte de dónde vengo. Quiero que conozcas mis raíces. Pasamos 1 semana en las montañas de Oaxaca, visitando el pueblo donde Esteban creció, conociendo a su familia extendida, comiendo mole hecho por manos que habían perfeccionado la receta por generaciones. Me enseñó los lugares donde jugaba de niño, la iglesia donde se casó con Teresa, las calles empedradas que guardaban todos sus primeros recuerdos. Una noche, sentados en el balcón de un hotel pequeño mirando las estrellas que brillaban más que en la ciudad, Esteban tomó mi mano. Beatriz,
Estos meses contigo han sido los más felices que he tenido en años. No quiero apresurarte, no quiero presionarte, pero quiero que sepas que cuando pienso en mi futuro, te veo en él. Te veo despertando a mi lado, te veo pintando en ese estudio, te veo envejeciendo conmigo, nuestro cabello cada vez más blanco, nuestras arrugas contando historias nuevas. Mi corazón estaba tan lleno que dolía. ¿Me estás pidiendo que me case contigo? Algún día, dijo con una sonrisa. Cuando estés lista, si es que alguna vez estás lista. Pero por ahora, solo estoy diciéndote que te elijo. Cada día te elijo, sin importar lo que venga. Te elijo también, susurré. Cada día, con todos mis miedos y cicatrices y traumas, te elijo. Nos besamos bajo esas estrellas oaxaqueñas, dos personas que habían conocido pérdida profunda, eligiendo amor una vez más, eligiendo esperanza, incluso cuando el mundo nos había enseñado que no debíamos esperar nada. Ahora, mientras me siento aquí escribiendo esto, o más bien mientras lo pinto en mi mente, varios años después de todo aquello, puedo ver cómo cada pieza encajó. El divorcio que me destruyó también me liberó. La traición que me rompió también me enseñó mi propia fuerza. La invisibilidad que temía se convirtió en el espacio donde encontré mi verdadera voz. Esteban y yo nos casamos eventualmente, en una ceremonia pequeña con solo las personas que realmente nos amaban. Lucía estuvo allí, llorando de felicidad por su madre, que finalmente se permitió ser feliz. Los hijos de Esteban me acogieron como familia, y aunque María José no vino, envió una nota breve. Espero que seas feliz, mamá. No era mucho, pero era algo. Sigo pintando. Sigo contando historias de mujeres que han sido invisibilizadas, descartadas, subestimadas. Mi trabajo ahora se exhibe en varias galerías. No soy famosa, no soy rica, pero soy vista, soy escuchada. Y sobre todo, me he encontrado a mí misma. Para todas ustedes que están leyendo esto, mujeres que tal vez se sienten invisibles, descartadas, como si su mejor momento hubiera pasado, quiero que sepan algo. Nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para redescubrirte. Nunca es demasiado tarde para amar otra vez. Nunca es demasiado tarde para pararte en tu poder y decir, merezco más. Las arrugas en tu cara son mapas de risas y lágrimas que te hicieron quien eres. Las cicatrices en tu cuerpo son medallas de batallas que sobreviviste. Tu edad no es tu expiration date, es tu credencial. Es prueba de que has vivido suficiente para saber qué importa realmente. Y si alguien, esposo, hija, amiga, te hace sentir menos que suficiente, recuerda, su falta de capacidad de ver tu valor no disminuye ese valor. Brillas incluso cuando otros están ciegos a tu luz. Después del divorcio pensé que nadie más me vería. Pensé que mi historia había terminado. Pero estaba equivocada. Mi historia apenas estaba comenzando. Y la tuya también puede empezar de nuevo, hoy, en este momento, si eliges creer que lo mereces.